pecamos deliberadamente. Y aunque diga alguien, no, es que es un pequeño pecado, es algo pequeñito, no es algo grande. Yo no soy asesino, pero pecado es pecado. ¿Sí? Porque imagínense, nada más por poner un ejemplo, llegue el de Coppel a tocar a la casa y mandan al niño, no, dile que no estoy. No solamente está cometiendo pecado, está mintiendo, pero lo peor del caso es que le estamos enseñando a quien depende de nosotros, de su educación, de aprender a mentir. Entonces, debemos estar conscientes de eso. ¿Para qué? Para liberarnos de las expectativas del mundo. ¿Por qué? Nos dice en Hebreos 10, versículos 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde del fuego que ha de devorar a los adversarios, porque eso ya lo sabemos perfectamente. ¿A qué nos exponemos? Por eso sabemos que son solo expectativas a ver si sucede algo distinto, cuando sabemos que si pecamos no nos queda más que un destino. Así es, estar destituidos del Señor y ser enviados al lago de fuego, cosa que nuestro Señor no quiere para nosotros. Somos su creación y no somos su creación para ser avergonzados, sino al contrario, es para demostrarle al enemigo que la creación de Dios es perfecta y que nos considera a nosotros, porque a los que eran considerados ángeles, aun ellos perfectos, cometieron ese error y obtuvieron ese destino. Y de esto se desprende que existe una gran falla que cometemos nosotros con nuestro comportamiento. ¿Cuál es? Puede decir, no, pues si es comportamiento, pues que no me vean. Y si me ven, pues ¿cómo lo justifico? O ¿cómo les digo que pues no quería y fue sin querer queriendo? Y no es así, porque por algo sabemos que al hacerlo estamos tomando a la ligera algo que sabemos que es sagrado. No pisotear el Hijo de Dios, porque Él se sacrificó por nuestra salvación. Y la otra, insultar al Espíritu de la gracia de Dios, porque está contemplado en la Biblia como lo peor que podemos hacer, que es constrictar al Espíritu Santo, que Dios no nos va a perdonar. Puede perdonarnos nuestros pecados, aquello mal que hemos hecho, aquello de no respetar a nuestros padres, a nuestra familia, a los hermanos, pero al Espíritu Santo no le debemos tocar. Y imagínense, en una casa, ¿acaso no hemos sabido de casos de que el niño o el hijo, se pelea con el papá, le habla feo, golpea a la mamá, es malo, pero aún así dice el Señor, yo te puedo salvar, solamente cambia, voltea a mí y podrás obtener salvación. Pero cuando nosotros rechazamos ese sacrificio, estamos cometiendo el mayor error. Nos dice Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de su gracia? ¿Por qué no los menciona así? Acuérdense, en el Antiguo Testamento
no era el Espíritu el Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios, al cual debíamos de temer. Porque ¿qué nos habla el Antiguo Testamento? ¿Qué podía pasarle a alguien que llegara a conocer al Dios mismo, o que llegara a ver la presencia de su Espíritu? Decía, es muerte inmediata, porque cae sobre él ser juzgado. Pero Dios no quería que le tuviéramos miedo a él, sino que le amáramos, porque él no existe para castigarnos, sino para demostrarnos su amor. Si no, no hubiera mandado a su Hijo unigénito a morir para demostrar cuánto amor tiene por nosotros. ¿Y por qué lo mandó así? Me preguntaba yo. ¿Cuál es el mayor amor que podemos demostrar a alguien si no es a valorar la vida de un hijo? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificar la vida de un hijo para el bien de otra persona o para el bien de la humanidad? Créanme que no habría nadie que no lo pensara 2 o 3 veces antes de considerarlo, porque no es fácil, es casi imposible, pero aún así lo hace para que Dios podamos tomarlo y verlo como lo que es, un ser que nos ama por sobre todas las cosas. Por eso Él nos hace ver en este versículo por qué no debemos de estar cometiendo ese error. Porque miren, caer en esto, ¿qué significa? Estar destituidos. ¿Y a qué nos lleva? Si ni siquiera hemos reconocido a nuestro Señor y no tomamos a nuestro Salvador como el único camino, ¿qué va a pasar? Tenemos nuestro pase directo al lago de fuego. Solamente reconociéndolo podemos tener la oportunidad de pedirle al Señor: escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Y por qué es importante que se escriba el nombre en el libro de la vida? Porque así es como nuestro Señor sabe que hemos sido apartados, sabe que vamos a ser juzgados, no nos vamos a salvar de eso, pero tenemos un abogado que cuando venga la acusación, vendrá Él a decir: yo pagué por su salvación, yo pagué por sus pecados. ¿Por qué? Porque reconoció al Padre y aceptó a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y bueno, también hay otras cosas que pueden ser consideradas como horrendas. Decimos, ¿cómo tener como horrenda cosa el caer en las manos del Dios vivo? Acuérdense que hay mucha gente que lee la Biblia y dice: no, el Dios que ustedes tienen es un Dios castigador, porque aún a su pueblo escogido lo hizo pasar por muchas cosas, lo hizo hasta esclavo, lo hizo entrar en guerras que perdían y moría muchísima gente. Pero muchos piensan ante eso en la cólera y desear la venganza, ¿sí? Pero hay que recordar estos versículos, Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no de aquel que cree en Él, no de aquel que se sujeta, no de aquel que le ama, sino cuidadito de aquel que va
en contra de Él.